Bueno, continuando con conceptos básicos, el tema que estamos tratando es la cirrosis hepática y nos toca hablar sobre encefalopatía hepática, una de las tantas situaciones de descompensación que se pueden presentar en un paciente cirrótico. ¿Qué es la encefalopatía hepática? Es una disfunción cerebral, por supuesto, en pacientes que tienen problemas hepáticos, ya sea insuficiencia hepática o cortocircuito ortosistémico. Esto provoca manifestaciones clínicas que van desde alteraciones subclínicas mínimas hasta el coma. De entrada, tenemos que diferenciar dos situaciones en las cuales se puede presentar encefalopatía hepática. La primera, la parte de arriba, es que el paciente tenga una insuficiencia hepática grave, severa, aguda, fulminante. En ese caso, hay una pérdida brusca de la mayor parte de la masa hepática funcionante. Se pierden más de las 2/3 partes, inclusive más, y entonces el paciente entra en insuficiencia hepática. Esto es un proceso muy rápido, un proceso de días, que tiene otra serie de alteraciones, por supuesto, además de la encefalopatía, y de la cual no vamos a hablar en esta oportunidad. Nos vamos a dedicar más bien a lo que está aquí abajo, que es el paciente cirrótico, que tiene hipertensión portal, que tiene cortocircuitos portosistémicos, como se ve aquí a la izquierda, y que entonces presenta un cuadro de encefalopatía que se ha llamado también encefalopatía portosistémica. Vamos a hablar entonces de eso a través de esta charla. Iremos primero al cerebro. Vamos a ver qué está pasando en el cerebro. Hay trastornos metabólicos reversibles, eso es muy importante. El cerebro no está estructuralmente alterado. Lo que tiene es un problema funcional importante debido a que hay tóxicos que ya se han generado o no eliminados adecuadamente o no metabolizados adecuadamente por el hígado, que van a producir edema y estrés oxidativo básicamente de estas células que están aquí en el diagrama, que son los astrocitos. Los astrocitos no transmiten, digamos, estímulos eléctricos como las neuronas, pero sirven de sostén y mantenimiento. Son muy importantes, son muy abundantes y son los que realmente mantienen la situación para que las neuronas pudieran funcionar. Esto, por supuesto, va a traer alteraciones importantes a nivel del funcionamiento cerebral. ¿Cuáles son esas sustancias tóxicas de las cuales hemos ya mencionado? Bueno, evidentemente, desde hace años se ha pensado y se sigue pensando que una de las más importantes es el amonio. Y esto es importante porque esto es algo que nosotros pudiéramos eventualmente manejar, mejorar, tratar esta situación. Porque hay otros mecanismos bioquímicos que suceden a nivel cerebral que son muy complejos y que hasta ahora no hemos podido llegar realmente a poder dominarlo. Entonces, vamos a hablar básicamente de lo que sí podemos hacer y cómo hacerlo. ¿Qué es el amonio? El amonio simplemente es nitrógeno proveniente de las proteínas cuando se metabolizan. Las proteínas son las únicas que tienen de los 3 elementos, las grasas, los carbohidratos, las proteínas son las únicas que contienen nitrógeno. El nitrógeno, hay un balance normalmente nitrogenado muy estricto, no se puede acumular en el organismo porque puede ser tóxico o es tóxico. Entonces, el nitrógeno generado, que va a ser básicamente en forma de amonio, ese es el desecho del metabolismo de las proteínas. Él, ¿cómo lo maneja esta situación? ¿Cómo hace para eliminar esto? Lo primero que hace es que al pasar la sangre a través del hígado, se establece lo que se llama el ciclo de la urea. El ciclo de la urea convierte en forma muy eficiente y abundante el amonio en urea. La urea es menos tóxica y es fácilmente excretable por el riñón. En la parte de abajo vemos a la izquierda cómo es esto del ciclo de la urea. Se toman 2 moléculas de amonio que tienen un solo nitrógeno cada una y se unen y se forma con oxígeno la urea. La urea tiene 2 peculiaridades, que es menos tóxica y que es excretable por el riñón fácilmente porque es hidrosoluble. ¿Qué pasa entonces en la cirrosis? Como se ve aquí a la derecha, hay una menor capacidad de transformar amonio en urea y mayor cantidad de amonio circular. Ya sea porque la sangre no pasa por el hígado por la resistencia y segundo porque entonces esa sangre va a buscar otra vía y va a llegar a la circulación general y al sistema nervioso central.
¿De dónde viene el amonio en estos pacientes cirróticos? Bueno, hay tres sitios fundamentales. Primero, el colon. Allí llegan las proteínas que el paciente ingiere y van a ser transformadas por las bacterias en amonio, etcétera. Y en estos pacientes hay un sobrecrecimiento bacteriano que favorece, por lo tanto, la producción de amonio. Además, hay descamación celular que aporta más nitrógeno a la luz del colon. Y además, en estos pacientes, como parte de la hipertensión portal, tienen un aumento de la permeabilidad de la mucosa intestinal. O sea, mayor cantidad de ese amonio presente se va a reabsorber o se va a absorber y va a pasar a la circulación. El segundo elemento que tiene importancia es el músculo. ¿Por qué? Porque normalmente el músculo también remueve amonio. ¿Cómo? Uniéndolo con glutamato. Esa es la manera que lo hace. Pero ¿qué pasa en el cirrótico? El cirrótico tiene una pérdida importante de la masa muscular, de manera que este factor no funciona y por lo tanto va a haber más amonio circular. Y la tercera circunstancia es el riñón, que también genera amonio y que en la cirrosis está aumentado y esto también va a pasar a la circulación. ¿Verdad que estos son los factores fundamentales sobre los cuales en un momento dado yo pudiera actuar? Entonces, definiendo nuevamente, encefalopatía hepática en el paciente cirrótico, desde el punto de vista clínico, se define como el espectro de anormalidades cognitivas, neurológicas, motoras y psiquiátricas en pacientes con cirrosis y cortocircuitos portosistémicos. Luego, por supuesto, de que hemos excluido otras enfermedades que también pueden afectar al cerebro. Si vamos a la parte ya clínica, lo importante es comenzar quizás por una manera sencilla de establecer la gravedad. Esta escala es una de las tantas, pero es muy cómoda, muy fácil de usar. Estadio 0 es que el paciente no tiene anormalidades detectables. Estadio 1, hay una falta trivial de atención, hay euforia, ansiedad, dificultad para sumar y restar, cosas realmente poco evidentes. A lo mejor se dan cuenta los familiares o los compañeros de trabajo, etcétera, que ya la persona no está igual que antes. El tipo 2 ya existe letargo o apatía, ya es más notable. El paciente de repente está desorientado en el tiempo, hay cambios de personalidad, comportamiento inadecuado. El tipo 3 hay somnolencia, asemia-estupor, ya está mucho más afectado. Responde a estímulo, pero está confundido, tiene marcada desorientación y tiene un comportamiento bizarro. Y en el cuarto tipo, el paciente ya pierde la conciencia y está en estado de coma. Si analizamos qué pasa, cómo evoluciona esto, tenemos tres situaciones. La primera es la más frecuente, que es la episódica. Quiere decir que el paciente va a presentar a lo largo del tiempo, episodios de encefalopatía, seguidos por periodos de tiempo que pueden ser cortos o largos, durante el paciente ya no tiene manifestaciones y luego vuelve a presentar eso en forma repetida. Generalmente aquí hay un factor desencadenante, un factor gatillo que produce la situación. La segunda situación, una situación ya más grave, donde el paciente en todo momento mantiene una encefalopatía detectable, pero con variaciones. De repente la encefalopatía sube de grado 3 a grado 2 y después baja a grado 1, etcétera, o sube a grado 1. Entonces, esta es la situación de este paciente. Esto es bastante frecuente también. Y la tercera situación que aparece aquí a la derecha es cuando hay una encefalopatía mínima. Quiere decir que esas manifestaciones que existen están por debajo del nivel de detección clínico. Y eso veremos cómo podemos nosotros detectarlo. Entonces, ¿cuáles son esos factores precipitantes? Quiero repetirlos porque es muy importante. Los diuréticos. Les recuerdo cuando hablamos de ascitis, lo difícil que puede ser en un momento dado mantener los diuréticos a una dosis adecuada sin causar problemas, porque son medicamentos potentes que, así como mejoran la situación, no pueden producir hiponatremia o hipercalemia o trastornos hidroelectrolíticos de otra índole, y entonces esto puede desencadenar la situación. El sangrado, cuando el paciente sangra, especialmente sangra con varices, que es una cantidad abundante de sangre que pasa al intestino y al colon, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es una sobrecarga nitrogenada a nivel del colon, a nivel de la luz intestinal. Y ahí las bacterias hacen de la suya, producen amonio, etcétera, y la cosa se nos complica. El uso de medicamentos, especialmente sedantes, hipnóticos, etcétera, porque, por supuesto, el paciente ya está muy vulnerable
a sufrir los efectos de un producto, un sedante que no está metabolizando, por ejemplo, bien por el hígado. La dieta rica en proteínas, ya hablamos, el estreñimiento es importante porque si se mantiene más tiempo, esas heces, ¿verdad? Ese amonio y esas proteínas en el colon, mayor será la posibilidad de que haya mayor nitrógeno circulante. Las infecciones, bueno, fíjense, si tenemos un paciente cirrótico con ascitis que nos llega con encefalopatía, es imprescindible descartar una peritonitis bacteriana espontánea. Uno cuando habla de peritonitis piensa que el paciente va a llegar con un dolor abdominal, no, el paciente no tiene síntomas abdominales la mayoría de las veces. Simplemente la única manera de lograr establecer el diagnóstico es mediante una paracentesis diagnóstica. Le sacamos líquido acítico, vemos la citología, vemos si hay neutrófilos en cantidad para que certifiquen que esa es la situación y tomamos muestras para cultivo, etcétera. Tratamos al paciente con antibióticos y el paciente posiblemente va a ser una de las causas por las cuales se va a mejorar. Entonces, la otra cosa, por supuesto, es que el paciente haya tenido cuadros que puede tener cualquiera, vómitos, diarrea, etcétera, y se deshidrata más frecuentemente y desencadena entonces la situación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas iniciales? Bueno, el trastorno de la conciencia, básicamente, ya hablamos un poquito de eso. Cambio de la personalidad, irritabilidad, indiferencia, infantilismo, este cambia. Y eso lo nota la gente que lo rodea. Hay alteraciones de lenguaje. Uno cuando entra el paciente al consultorio, ya de entrada, uno lo ve cómo camina, uno lo ve cómo habla, uno lo ve la actitud y uno ya tiene una idea bastante clara de que ahí está pasando algo importante. Luego también el deterioro intelectual y los trastornos del sueño. ¿Qué pasa con estos pacientes? Fíjense, el 50% de los pacientes cirróticos compensados sin manifestaciones de encefalopatía, sin embargo, presentan alteraciones importantes del sueño, característicamente inversión del ritmo del sueño. Es el paciente que está todo el día durmiendo a cada rato, y de noche estás despierto, y entonces eso trae grandes problemas en la familia, porque un paciente que a medianoche y a madrugada anda dando vueltas y haciendo ruidos y manifestando, entonces ahí nadie duerme bien al final. Entonces es una situación que hay que tomar en cuenta y tratar de manejarla. Al examen físico de estos pacientes, por supuesto, tenemos que evaluar primero el paciente cirrótico, todas las manifestaciones de cirrótico. Mientras más descompensado esté el paciente por otras manifestaciones, más probabilidades hay de que tenga una encefalopatía. La evaluación mental la hacemos al conocer al paciente, volverlo a entrar al consultorio, ¿verdad? Sobre todo el lenguaje, cómo habla, está orientado o no está orientado. Esto lo podemos hacer en las primeras de cambio, cuando uno realmente empieza a interrogar al paciente. Y el examen neurológico, ¿qué vamos a encontrar básicamente? Hipertonía, hiperreflexia, y siempre es importante tratar de hacer un examen más o menos cuidadoso para descartar focalización. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un problema neurológico ya estructural de otro tipo, y eso hay que determinarlo. Y luego el clásico síntoma o signo, mejor dicho, perdón, de esta situación que es la asterixia, ¿verdad? Que el paciente empieza como a aletear. ¿A qué se debe? Uno le dice al paciente, ponga las manos hacia adelante y las echa hacia atrás y ve que el paciente hay una pérdida brusca del tono postural. Y esto se ve en estadio 2 y 3 de encefalopatía. No confundir con el temblor del alcohólico, es diferente. Y no es específico tampoco de encefalopatía hepática. Se puede ver en intoxicación por CO2 y en uremia. Entonces, el diagnóstico diferencial, bueno, claro, si el paciente es diabético puede presentar cualquiera de estas manifestaciones. La intoxicación por alcohol añadida pues al paciente cirrótico, además. La encefalopatía de Wernicke debido a la deficiencia de vitamina B1, de tiamina. Los medicamentos que esté tomando el paciente. Y, por supuesto, ya hablamos lo importante que es detectar algún problema infeccioso, específicamente la peritonitis bacteriana espontánea y la uremia. Estos son el diagnóstico de entrada que tenemos que precisar. Y fíjense ustedes que le pongo aquí esto como una alerta, ¿verdad? Porque dice lo siguiente: la encefalopatía hepática sin duda es la causa más probable de cambios mentales en el paciente cirrótico que no llega descompensado. Pero cuidado, pueden haber otras
lesiones, alteraciones del sistema nervioso central que nos estén, digamos, engañando en ese sentido. Y una de ellas es el hematoma epidural. Es el paciente cirrótico que se cayó, que se caen con frecuencia por la pérdida de esa capacidad motora que tienen, y posiblemente nadie se dio cuenta que se había caído, lo encuentran ya en coma y piensan que es encefalopatía. Y resulta que no es eso, el paciente tiene un hematoma epidural y no podemos dejar en una cama de hospital o de clínica ahí solamente visualizando al paciente y pensando que es una encefalopatía y tiene un problema que debe ser resuelto en forma urgente y para poder extraer pues ese hematoma y mejorar la situación. De manera pues que este es un paciente que la manera definitiva de hacer el diagnóstico es haciendo un estudio, ya sea una tomografía o una resonancia. Y luego hablamos también sobre la encefalopatía hepática mínima o encubierta. Estos son pacientes cirróticos. No tienen alteraciones neurológicas y mentales manifiestas, pero tiene dificultad en varias actividades diarias, especialmente habilidad para recordar cosas y de reaccionar rápidamente, y esto se debe a una alteración de la coordinación visual motora y del control inhibitorio. Fíjense ustedes aquí en este gráfico a la izquierda. Son pruebas muy sencillas que uno puede hacerle al paciente que no tiene manifestaciones francas, pero que uno piensa que debe haber ya cierto grado de encefalopatía, y pone a la izquierda, le toma el tiempo que él pueda conectar esos números de forma secuencial. Y se da cuenta que el paciente prácticamente tarda muchísimo, si es que lo logra. Lo segundo que uno puede hacer es ponerle unos palillos y decirle que por favor construya una estrella. Y usted ve que el paciente empieza a darle y le da por acá y le da por allá y nunca logra construir una estrella. La otra que podemos hacer es que escriba algo, ¿verdad? Y escribe esa letra que se ve ahí. Bueno, muchos dirán que esa es letra de médico, porque los médicos tenemos la fama de que, por lo menos antes, cuando no existía todavía la computadora. Entonces podemos hacer pruebas psicométricas, electroencefalograma, potenciales evocados, que nos permiten detectar esa encefalopatía mínima. ¿Qué hacer entonces con el paciente? Ya vamos a entrar ya en la parte de manejo de la situación. Lo primero son los cuidados nutricionales, y hay que tener cuidado con eso. Porque uno dice, no, quiten las proteínas. No, no es quitar las proteínas por completo. Ese es un paciente que necesita recuperarse, necesita recuperar masa muscular. Uno lo va a tratar, le da vitaminas, etc. Y le va a aportar una cantidad suficiente sobre todo de una proteína de alto contenido biológico con todo lo que significa, pues, los aminoácidos esenciales. Y es importante entonces para eso, o para aumentar la masa muscular, y ya que, como ya vimos, el músculo es importante en el metabolismo de la momia. Entonces, utilizar proteínas de origen vegetal o lácteo, utilizar aminoácidos de cadena ramificada y suplementos vitamínicos, en especial la vitamina B1, eso por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son los medicamentos, las sustancias que nos pueden ayudar en este caso? No son tres realmente. Dos de ellas son las más significativas. Una es la lactulosa. Siempre se usa, es un producto fácil de usar y es un producto bien tolerado. ¿Qué es la lactulosa? La lactulosa es un disacárido isómero de la lactosa. ¿Y qué sucede con la lactulosa? Que no se absorbe prácticamente. O sea, llega completamente al colon, ahí ejerce una presión osmótica que evita, ¿verdad?, que salga mucho líquido de el colon, por lo tanto es un laxante osmótico. Ya hablamos cómo el estreñimiento es negativo en estos pacientes. Además de eso, la lactulosa acidifica el medio y convierte el amonio en amoníaco no absorbible. ¿Verdad? ¿Ves que tiene efecto beneficioso? El otro producto que usamos es la rifaximina, que es un antibiótico poco absorbible. Inhibe el sobrecrecimiento bacteriano del paciente cirrótico y disminuye la producción de neurotoxinas, las neurotoxinas y de endotoxinas. Las endotoxinas forman parte de la pared de las bacterias gram negativas, pero son muy tóxicas para el hígado. Llegan al hígado, estimulan las células de Kupffer, hay una serie de mecanismos negativos que producen alteraciones hepáticas. Y los probióticos, como ya sabemos, pues tienen la capacidad de modular
en cierta forma la flora intestinal, favorecen más bien el crecimiento de bacterias que uno puede considerar que son buenas, que son positivas, mejoran el problema de la permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana y la respuesta inmune. Pero después que si nosotros utilizamos, ya vimos cuáles son en relación a los alimentos, la lactulosa, la rifaximina y los probióticos, nosotros podemos manejar nuestra situación. Y con esto terminamos esta parte.